El relevo generacional en la diáspora y la atención social han sido algunos de los principales temas abordados durante el 11º pleno del Consello de Comunidades Galegas celebrado en Cuba. Les hablamos del órgano que representa a los gallegos del exterior. Este viaje a Cuba ha servido también para fortalecer los lazos entre la isla y Galicia. La historia de Galicia no puede entenderse sin la de aquellos destinos que acogieron a sus emigrantes. El 11º pleno del Consello de Comunidades Galegas se celebró en el histórico Palacio del Centro Gallego de La Habana, hoy en día Teatro Nacional. Después de 50 años, la bandera gallega volvió a ondear en su fachada. Estamos hablando del 11º Consello, el primer Consello de Comunidades Galegas después de aprobar una nueva ley de galeguidade, y creo que necesitaba la galleguidad en su conjunto un espacio realmente que imprimiera un simbolismo y por lo tanto que nos diera una fuerza especial para empezar lo que sería la galleguidad del siglo XXI. Además de recordar la necesidad de realizar congresos y reuniones de la juventud gallega en el exterior, eliminar cualquier barrera en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, mejorar el intercambio de profesionales gallegos con los diferentes países y no olvidar la historia, es decir, incluir en los planes de estudio de primaria y secundaria información sobre el pasado y el presente de la emigración, fueron otros de los temas abordados en el pleno. Durante 3 días La Habana reforzó su galleguidad, haciendo hincapié en que integrar las generaciones más jóvenes en los centros gallegos y en sus directivas garantizará relevo generacional y por lo tanto futuro. Galicia estará junto a Cuba en el proceso de actualización que acaba de emprender. Son galego, son cubano, del artista gallego Rui Casal, cerró la agenda de actos del último fin de semana de mayo. Un espectáculo en el que se escucharon las letras de Neira Vilas de la mano de músicos de uno y otro lado del Atlántico.